también los preadolescentes a su clase. Mientras tanto, le ruego que busque por favor Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Verso 18 y al verso 29. Ahí va a estar el texto. Hoy estamos en la tercera iglesia, cuarta iglesia, la iglesia Tiatira. Y estamos recordando que Cristo, cuando habla a las 7 iglesias, ¿desde qué forma le habla a Cristo a estas 7 iglesias? ¿Por qué Cristo tiene una preocupación tan grande por estas iglesias? Apocalipsis capítulo 1 nos enseña y nos muestra que Cristo está en medio de los 7 candeleros de oro, ¿cierto? Y cada candelero de oro representa a una iglesia, ¿ya? Por lo tanto, Cristo no está hablando como aquel que está ajeno a la situación de cada iglesia, sino que Cristo habla porque tiene un profundo conocimiento y una profunda relación íntima con cada iglesia. Conoce la realidad de cada iglesia y Él, como conoce la realidad de cada iglesia, sabe lo que cada iglesia necesita. Sabe cuáles son los puntos fuertes de cada iglesia y sabe también cuáles son los pecados escondidos de cada iglesia. Como por ejemplo cuando habla a la iglesia en Éfeso. A la iglesia en Éfeso, ¿qué les reconoce? ¿Recuerdan? ¿Qué le reconoció a la iglesia de Éfeso? Hagamos un poquito de memoria. ¿Qué reconoció Cristo a la iglesia de Éfeso? ¿Lo recuerdan? ¿Qué le reconoce? ¿Qué valor tenía la iglesia de Éfeso? Como gran valor, como estandarte de iglesia, como un plus como iglesia. ¿Cuál era su gran valor? Su apego, ¿a qué cosa? A la verdad, su apego a la doctrina, su apego a la enseñanza apostólica. De hecho, uno de los padres de la iglesia llamado Ignacio da un testimonio muy eficaz. Dice que nadie se atrevía a predicar en la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque los miembros de la iglesia de Éfeso estaban tan bien preparados en la doctrina que ellos sabían determinar qué era falsa doctrina, qué era doctrina verdadera. Sin embargo, ¿qué es lo que le reprocha Jesús a esa iglesia? Tengo contra ustedes que ustedes han dejado, ¿qué cosa? Su primer amor. Su primer amor. Es decir, esta iglesia tenía una cabeza gigante, pero un corazón pequeño. Era una iglesia que tenía una pasión, un apego por la escritura, y eran tan celosos de la doctrina, tan celosos de la enseñanza, que eso no es malo, es bueno. Pero no había amor. Podríamos decir que Éfeso era la iglesia sin amor. Podríamos decir que Éfeso es la iglesia que tiene gran discernimiento, gran conocimiento de la verdad, pero tiene poco amor práctico. ¿Ya? Segundo, encontramos también el mensaje a la iglesia de Esmirna. ¿Y qué le reprocha a Cristo a esta iglesia? A la segunda iglesia. No le reprocha nada, ¿cierto? Nada le reprocha a la iglesia de Esmirna. Al contrario, el mensaje de Cristo a la iglesia de Esmirna es un mensaje de aliento, de ánimo. Es un mensaje que revela el verdadero estado de la iglesia. ¿Por qué? Recuerden que Esmirna era conocida como la iglesia del dolor. Y era una iglesia tan pequeñita que no tenía influencia política, no tenía recursos, era una iglesia que no era importante en Asia Menor, es más, era una iglesia perseguida. Y Jesús le habla a esta iglesia con un conocimiento tan íntimo, tan profundo, y le dicen, todos están opinando de ti, que eres una iglesia pobre, sin influencia. No eres una iglesia poderosa, todos dicen que tú eres pobre, pero yo te digo que tú eres rico.
¿Se dan cuenta cómo Cristo conoce la realidad de cada iglesia y cómo Cristo no se deja impresionar por qué cosa? Por las apariencias. Por lo que tú o yo generalmente somos seducidos. Debemos ser honestos con esto. Generalmente nosotros somos seducidos ¿por qué? Por la apariencia. Por lo que vemos a primera vista. Somos seducidos por lo que la carne hace y no por lo que el Espíritu de Dios o lo que la mano del Dios invisible está haciendo. Generalmente miramos como Samuel. Samuel es enviado, ¿cierto?, a ungir al rey de Israel y al primero que ve hace el primer hijo de Isaí. ¿Y cómo lo ve? Un hombre grande, un hombre fuerte, un hombre poderoso. Y lo primero que dice Samuel en su corazón, este es el hijo, este es el rey escogido. ¿Qué le responde el Señor? Tú juzgas según las apariencias. Tú juzgas según las apariencias. Pero Cristo tiene justo juicio. Y Él conoce y Él ve lo que tú y yo no podemos ver. Luego tenemos el mensaje a Pérgamo. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Pérgamo? ¿Alguien lo recuerda? ¿Con qué estaban luchando ellos? Con la idolatría, ¿cierto? Ellos estaban luchando con la idolatría y estaban luchando con una falsa enseñanza que estaba dentro de la iglesia. La enseñanza o la doctrina de los nicolaítas. ¿En qué se basaba esta doctrina de los nicolaítas? Los nicolaítas eran una especie de secta protonóstica. El gnosticismo surge en el siglo II, pero esta es una especie de secta protonóstica que tenía algunas enseñanzas del gnosticismo. Básicamente, ¿qué enseñaban ellos? Ellos decían que tú puedes hacer cualquier cosa con el cuerpo y eso no va a dañar a tu espíritu. Interesante. Porque ellos decían que tú podías participar de las fiestas paganas, participar de la prostitución religiosa, participar de la inmoralidad sexual, participar de la comida de los ídolos, pero total, tu espíritu nunca iba a ser dañado. Cristo reprende fuertemente a esa iglesia y les dice, si ustedes no se arrepienten, mi espada va a caer sobre esa iglesia. Eso lo estuvimos estudiando la semana pasada. Y concluíamos que ¿qué sucede cuando una iglesia no disciplina a sus miembros? Se expone a juicio. Se expone a juicio, ¿se entiende, cierto? Una iglesia que no disciplina a sus miembros se expone al juicio de Dios. Generalmente nosotros asumimos esto como, va a caer la espada y en la iglesia va a quedar la mortandad. No necesariamente. Uno de los juicios de Dios sobre las iglesias, ¿sabe cuál es? Es entregarlos a la falsa enseñanza. Muchas veces Dios manda juicio a las iglesias, entregando a las iglesias completas a la falsa enseñanza. Quitando de ellas, quitando del medio de la iglesia el verdadero discernimiento. Muchas veces Dios manda juicio a las congregaciones completas, entregándolos a sus deseos y a sus pasiones. Por eso usted debe ser un agradecido de Dios cuando el Espíritu Santo, cuando la predicación del Evangelio está tratando con su corazón. Usted debe ser un agradecido de Dios cuando por la misericordia de Dios la predicación del Evangelio le está llegando al corazón y le está diciendo, sí, tú mereces castigo, tú necesitas arrepentirte. Usted debe ser un agradecido cuando Dios trata con su pecado. Pero preocúpese cuando Dios lo entrega, porque eso es un símbolo del juicio de Dios. Ahora nos encontramos con este mensaje a la iglesia de Tiatira, la iglesia elitista. ¿Por qué hablamos de una iglesia elitista? Porque dentro de la iglesia había un círculo especial, y eso es lo que vamos a investigar ahora. Vamos al texto entonces para tener la lectura. Apocalipsis capítulo 2, verso 18 al verso 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta.
pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos seguiré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se dieron cuenta que en el mensaje de Cristo a esta iglesia, Cristo identifica un problema grave. Y ese problema grave es que dentro de la iglesia hay una especie de enseñanza para los escogidos. ¿Se dieron cuenta de eso? Esa enseñanza para los escogidos se conoce como las profundidades de Satanás. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué está hablando Cristo? La iglesia de Tiatira estaba ubicada en Asia Menor y Tiatira no era conocida por su poderío, no era conocida por ser una ciudad rica, no era conocida por ser una ciudad, digamos así, bella o hermosa como Esmirna. Esmirna era conocida como la flor de Asia Menor. No era ni siquiera conocida como Éfeso, que Éfeso era la ciudad del placer, donde estaban, ya lo aprendimos en las primeras clases, en los primeros sermones, no era conocida como la ciudad donde estaba el gran centro turístico, donde estaba la prostitución, no. Tiatira era conocida por lo siguiente. Era conocida porque ahí se hacían las armaduras de los ejércitos. Era además conocida por sus gremios. Era una ciudad que estaba unida en torno a los gremios de la metalurgia, a los gremios de la agricultura, a los gremios de la minería, a los gremios de la carpintería. Era una ciudad que estaba unida en torno a los gremios y a los sindicatos. Pero también era una ciudad idólatra. ¿Por qué razón? Porque era una ciudad que reclamaba a Tirimno, un dios local, como el verdadero Hijo de Dios. Ahora entienden por qué Cristo se presenta como. ¿Qué dice el verso 18? Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios. ¿Cómo se identifica a Cristo? Como el Hijo de Dios. La ciudad reclamaba como Hijo de Dios a Tirimno, el hijo de Apolo. Incluso le daba la categoría de Salvador. ¿Cómo Cristo está hablando a esta iglesia que está dentro de esta ciudad? El verdadero Hijo de Dios está hablando. El verdadero Hijo de Dios dice esto. Era una ciudad que también era conocida por sus gremios. Y si tú vivías en esa ciudad, y supongamos que tú eras zapatero, y tú querías vender tus zapatos y ser un zapatero exitoso, el único camino para ser próspero era que usted se involucrara con los gremios. Pero aquí viene el problema. Cada gremio estaba asociado al culto idolátrico. Y eso significaba dos cosas. Número uno, si usted quería tener éxito como empresario, como emprendedor, tenía que participar de las cosas sacrificadas a los ídolos. Número dos, tenía que participar de la prostitución religiosa. Ya he explicado esto. ¿Recuerdan qué es lo que era la prostitución religiosa? Si una persona tenía el deseo de tener una comunión íntima con los dioses paganos, debía contratar los servicios de un prostituto o una prostituta religiosa y entrar en una especie de orgía sexual para tener comunión con los dioses de la antigüedad. Entonces, si tú vendías zapatos o cualquier otra mercadería y querías darte a conocer en la ciudad de Tiatira, tenías que ingresar a un gremio. Y tú te presentabas al gremio y la gente que administraba el gremio te iba a decir: bueno, bienvenido, pero las condiciones son estas.
tiene que participar con nosotros en todas las reuniones, en todos los cultos paganos y, además, participar de nuestras energías públicas. ¿Ahora entiende usted lo que dice Apocalipsis capítulo 13, verso 15? Que aquellos que no tengan la marca de la bestia, ¿qué no van a poder hacer? No van a comprar ni poder vender. Participar en el gremio, participar en los gremios paganos, participar en estos gremios de la época, significaba jurar lealtad a los dioses paganos y además jurar lealtad al César. Lo que está sufriendo esta gente no es cualquier cosa. Porque se exponen a ¿qué? Al suicidio comercial. Muertos de hambre, se exponen a no tener nada para su familia, se exponen a no surgir. Sin embargo, Cristo les habla a ellos, conoce su realidad. Hay algo que Cristo identifica de esta iglesia. Me gustaría que nos situáramos en el verso 18-19. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras. Escuche bien, yo conozco tus obras. ¿Cuáles son las obras de esta iglesia? ¿Cuáles son las obras de esta iglesia? El mismo texto lo explica. Las obras de esta iglesia son el amor y la fe. Quiero que en el mismo texto usted comprenda esto, que el amor, ¿cómo se manifiesta? Alguien puede decir: pastor, yo amo a esta iglesia, yo amo a los hermanos. Pero ese amor, ¿cómo se va a manifestar? ¿Y cuál sería la obra de ese amor? El texto lo enseña. La obra de ese amor es el servicio. ¿Lo entiende? La obra de ese amor es el servicio. Si una persona dice que ama a una congregación, que ama a una iglesia, ese amor, ¿cómo se manifiesta? Sirviendo. ¿Cómo Cristo manifestó su amor para con nosotros? No he venido para ser servido, sino para servir. Entonces Cristo identifica muy bien esto. Él dice: yo conozco tus obras de amor y fe. El amor se manifiesta en servicio, pero la fe, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta la fe? El mismo texto lo explica. Dice: amor, servicio y paciencia. La fe se demuestra en la perseverancia. La fe se demuestra en la paciencia. El amor se demuestra en el servicio. La fe se demuestra en la perseverancia. Los que tienen fe son los que perseveran. Ahora comprendemos lo que Jesús dice. Y el que perseverar hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué es salvo? No porque perseveró, sino que persevera porque es salvo. Persevera porque es salvo. Persevera porque hay un principio de fe. Yo quiero que comprenda esto, muy importante. Estamos hablando de una iglesia que tiene buenas obras, ¿no? Estamos hablando de una iglesia que, si tú miras desde afuera y le sacas una foto, ¿con qué realidad te encuentras? Una iglesia donde todos se aman. Una iglesia que está perseverando en la fe. Perseverar en la fe significa crecer en el conocimiento de la gracia. Y tú, si la miras desde afuera, tú puedes decir: ¡oh, esta iglesia es perfecta! Por fin encontré la iglesia perfecta. Me voy a hacer miembro de esta iglesia. Me quedo en esta iglesia porque aquí todo funciona. Me quedo en esta iglesia porque aquí hay muchas actividades. Pero aquí viene el punto que nos enseña este pasaje. Cristo es aquel que tiene los ojos como llamas de fuego. ¿Y qué hace el fuego? ¿Hay algo que el fuego no pueda consumir? El fuego todo lo consume. Por lo tanto, los ojos como llamas de fuego de Cristo son aquellos que pueden penetrar y pueden ver más allá de lo bueno. Aquí encontramos una iglesia que tiene buenas obras. Y nosotros quizás nos podemos quedar deslumbrados por las buenas obras. Pero Cristo puede ver lo malo entre lo bueno. ¿Se entiende, no? Cristo puede ver lo malo detrás de lo bueno. ¿Y qué es lo malo? ¿Qué es lo malo de esta iglesia? Si hay tantas cosas buenas, hay buenas actividades. Ellos están manifestando amor, ellos están manifestando servicio, ellos están siendo perseverantes. Detengámonos aquí. Hagamos una comparación entre Tiatira y Éfeso. ¿Cuál fue el problema de Éfeso?
En vez de crecer en amor, ¿qué pasó con su amor? Se enfrió. Y en vez de hacer las primeras obras, ¿qué pasó con ellos? Sus obras fueron decayendo. Pero esta iglesia, en vez de enfriarse su amor se está manifestando, es decir, están creciendo en amor. Pero ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema aquí? El gran problema aquí es que la iglesia está tolerando algo que Cristo no tolera. La iglesia tolera a una mujer que se dice ser profetisa. Y como profetiza, está enseñando a algunos miembros de la iglesia que pueden participar de la idolatría, pueden comer cosas sacrificadas a los ídolos, pueden tener relaciones sexuales ilícitas, pueden adorar a los dioses paganos y aún ser cristianos. ¿Les suena conocido el mensaje? Caramba. Una de estas doctrinas del primer siglo, como proto-gnosticismo, enseñaba lo siguiente: mientras más peco, más disfruto la gracia. Y aunque usted no lo crea, mucho de eso se está enseñando hoy. Mientras más peco, más disfruto la gracia. Pero eso no tiene ninguna concordancia con la enseñanza del apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. ¿Que pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque la gracia nos enseña a nosotros a renunciar al pecado. La gracia nos enseña a nosotros a decirle no a la impiedad. La gracia toma nuestros corazones y disipula nuestros corazones para ser fieles a Cristo. La gracia no es ministro de pecado. El Evangelio no es un ministro del pecado. Al contrario, la gracia nos hace a nosotros aborrecer el pecado. Y esa es la evidencia de que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Una persona que está muerta en delito y en pecado no tiene problemas con el pecado. Le encanta pecar. No tiene problemas con el pecado. Una persona que ha nacido de nuevo sí tiene problemas con el pecado. El pecado es una carga horrorosa. El pecado es una cosa asquerosa. Y cuando peca, ese hombre, esa mujer que tiene problemas con el pecado, llora por su pecado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces eso te demuestra, ¿estoy vivo o estoy muerto? Si estoy vivo para Dios, el pecado para mí, ¿qué cosa es? Es un estorbo, es una carga. Si estoy muerto, el pecado para mí, parte de mí. No tengo problemas con él. Interesante que hoy en día tenemos este mensaje. Somos cristianos, debemos tolerar todo. Pero eso no es la enseñanza de la Biblia. Cristo es un intolerante. A ver. Cristo es un intolerante. Cristo no tolera, aborrece el pecado. ¿Le han dicho a usted, oye, qué intolerante eres tú? ¿Se lo han dicho? Sobre todo los que son de alguna iglesia presbiteriana siempre van a cargar con esto. ¡Qué intolerantes son ustedes! ¿Por qué no pueden ver matices? No vamos a ver matices nunca. Nunca vamos a ver matices. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque no existe la neutralidad. Cristo dice, o eres mío o eres de Satanás. Cristo dice, o eres oveja o eres cabra. Cristo dice, o eres luz o eres tinieblas. No existe la neutralidad. No existe un punto neutro. O es de Cristo o le pertenece al diablo. O sirves al Señor o te sirves a ti mismo. Pero no hay neutralidad. No existe un campo neutro. Cristo lo dijo, quien no recoge conmigo, desparrama. Quien no es conmigo, está en contra de mí. Pero nosotros a veces de manera muy necia queremos ser más misericordiosos que Dios. ¿Qué está haciendo esta iglesia? ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que tolera. Oiga, piensen esto.
Una iglesia que está creciendo en la fe, una iglesia que está creciendo en obra, sin embargo, tolera la falsa enseñanza. Tolera que una mujer se levante y enseñe que podemos hacer cualquier cosa con el cuerpo y que nuestro espíritu no será dañado. Vamos a investigar bien este texto, porque no está diciendo que las mujeres no pueden hablar. Ojo con eso. ¿Por qué razón? Porque Jezabel es un símbolo. Y por lo tanto hay que interpretarlo como símbolo. ¿Y los símbolos cómo se interpretan? Leyendo el Mercurio. No, ¿cómo se interpretan los símbolos bíblicos? Yendo a la Biblia. Eso es todo. Usted no necesita un libro extra para interpretar los símbolos bíblicos. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis está escrito en términos, en tipo, en simbología bíblica que las personas del primer siglo podían entender y comprender. Esos símbolos, esos tipos, ¿dónde están? Antiguo Testamento. Ejemplo. Vaya por favor al verso 14 del capítulo 2. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Está hablando de un símbolo, la doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam? El falso profeta del Antiguo Testamento. Aquel que fue contratado ¿para qué? Para maldecir al pueblo de Dios. ¿Qué hacía Balaam? No pudo lograr maldecir al pueblo de Dios, por lo tanto, ¿qué hizo? Metió mujeres paganas en medio del campamento para que los hijos de Israel fornicaran, ¿cierto?, con ellas, y así fueran maldecidos por Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces el símbolo, ¿cómo lo interpretamos? Yendo a la historia de la Biblia, viéndolo en su contexto. Entonces, ¿está hablando aquí de una mujer literal? ¿Una mujer podría tener tanto poder en la iglesia primitiva como para enseñar por sobre el pastor? No lo creo, ¿cierto? ¿Podría alguna mujer de la congregación de ese tiempo, de esa época, dar una segunda enseñanza y crear una especie de secta dentro de la iglesia? Es difícil, ¿no? Entonces está hablando de este símbolo y tenemos que interpretarlo como tal. Está hablando de una falsa enseñanza. Está hablando de una falsa enseñanza que va en contra de la enseñanza apostólica. Me gustaría que entonces profundizáramos un poquito en quién es esta Jezabel. ¿Dónde aparece Jezabel? Vaya por favor a Primera de Reyes capítulo 16. Primera de Reyes capítulo 16, verso 30. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, escuche bien, ¿quién era esta Jezabel? Hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Estamos hablando de un rey del pueblo de Israel, un rey que tiene su corazón para servir a Dios. Sin embargo, este rey es un idólatra y no para con su idolatría. Su idolatría le lleva a unirse con una mujer aún más idólatra que él. ¿Cómo se llama esta mujer? Jezabel. ¿Alguien sabe lo que significa el nombre Jezabel? Una cosa muy interesante. Jezabel significa casta, pura, piadosa, delicada, honrada. Parece como una ironía, ¿no? Entonces tenemos que pensar aquí, porque si Cristo usa el nombre de Jezabel para identificar a una falsa enseñanza, quiere decir que esta falsa enseñanza es algo que se levanta en la iglesia que parece aparentemente buena. ¿Se da cuenta, no? Jezabel tiene el nombre de ser una mujer buena, pero su práctica es una práctica perversa. Jezabel fue la que mandó a matar a los profetas del tiempo de Elías. Jezabel fue la que persiguió a los profetas para matarlos. Jezabel fue la que instauró el culto a Moloch dentro del pueblo de Israel. ¿Alguien sabe lo que era el culto a Moloch? Era el culto de esta especie de dios con los brazos como plancha, que se calentaban al fuego, al rojo vivo, y los israelitas arrojaban sus niños recién nacidos a esas planchas calientes.
Si hay una mujer perversa, si hay una mujer maldita, si hay una mujer que literalmente es una bruja en el Antiguo Testamento, es Jezabel. Y lo que está diciendo Cristo acá es que dentro de la iglesia de Tiatira hay una mujer que tiene estas características. Pero ya sabemos que no está hablando de una mujer, está usando un símbolo. Está hablando de un grupo de personas que están enseñando algo que aparentemente parece bueno, ¿cierto? Pero en el fondo es malo, es perverso. Eso representa la doctrina de Jezabel. La doctrina de Jezabel le dice a lo bueno malo y a lo malo le dice bueno. ¿Le parece conocido el mensaje? Vaya que sí. En esta época del cristianismo estamos lidiando con eso. Estamos lidiando con un tipo de predicación que no trata con el pecado, que no trata con nuestro corazón, que no se nos presenta la cruz. Al contrario, se nos da una libertad tan amplia que hoy día ni siquiera podemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Parece que no hay límites. En esta era de tolerancia absurda, no es la tolerancia de la Biblia. La Biblia no te manda a tolerar, la Biblia te manda a amar. ¿Sabe lo que es ser santo? La santidad no consiste en tener deseos fervientes y entusiastas. La santidad consiste, ¿saben qué? En pensar como Dios piensa y en desear lo que Dios desea. Por lo tanto, Cristo cuando habla a esta iglesia dice, yo no... Cuando usted tolera lo que Cristo no tolera, usted no está siendo misericordioso. Usted está siendo un necio. Cuando yo tolero, cuando nosotros como iglesia toleramos lo que Cristo no tolera, no estamos siendo misericordiosos. No estamos siendo buenos siervos de Jesús. Estamos siendo sus enemigos. ¿Por qué? Vaya por favor a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Cómo es este pueblo? ¿Celoso de qué? De buenas obras. Cristo se dio a sí mismo para purificar un pueblo para Él. Y la característica de este pueblo es que es un pueblo celoso de buenas obras. Es decir, hay un celo de Dios en los hijos de Dios. Es un celo por la santidad de Dios. Es un celo por la dignidad de Cristo. Es un celo por la honra y la gloria de Dios. Eso significa que este celo nos lleva a nosotros a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Este celo que coloca el Espíritu Santo en nosotros nos llama y nos ordena a amar y desear lo que Dios desea y aborrecer lo que Dios odia. ¿Ahora entiende el gran pecado de la iglesia en Tiatira? Ellos están siguiendo la doctrina de Jezabel, doctrina que aparece en el Antiguo Testamento. ¿En qué consistía esta doctrina? Ya nos pusimos en el contexto. ¿Dónde aparece Jezabel por primera vez? Fue la mujer de Acab. Acab fue uno de los peores reyes de Israel. No solamente porque era malo, sino también porque Acab era un pusilánime. ¿Se entiende la palabra pusilánime? ¿Qué es un pusilánime? Alguien que no tiene carácter, alguien que siempre le están diciendo lo que tiene que hacer. Entonces Acab ya era un malo, pero cuando se junta con Jezabel, la maldad de Acab, ¿qué pasó? Se potenció, explotó. Yo creo que haga esta comparación en su mente. Acab es un rey malo, es un rey perverso, que tiene un corazón malo, un corazón perverso, un corazón para apartarse de Dios. Y por los misterios de la providencia, llega una mujer peor y se une a él. ¿Qué le dice Jezabel a Acab? Jezabel le dice a Acab: Acab, tú eres el rey de todo. Haz según tu corazón desee. Haz lo que tú quieras. Emprende. Satisface todos los deseos de tu corazón. ¿Se da cuenta del discurso que leí?
Tanto así que Acab estaba deseoso de obtener la viña de Nabot. Y como no podía obtener la viña de Nabot, ¿qué hizo Acab? Le cuenta a su mujer Jezabel, y Jezabel le dice: no se preocupe, hijito, yo se la voy a conseguir. ¿Cómo? Esta bruja malvada inventa un plan para que Nabot se viese como alguien que estaba blasfemando contra Dios y contra el rey. Y como la ley decía que si alguien del pueblo blasfemaba contra Dios y contra el rey, ese hombre tenía que ser apiedrado en público. Y si era apiedrado en público, las pertenencias, las posesiones de ese hombre, ¿a quién pasaban? Al rey. Asunto terminado. ¿Se da cuenta cuán peligroso es ese tipo de mensaje? Cuando apelan a los deseos de tu corazón. Hazlo. Dale rienda suelta. Después te puedes arrepentir. No hay problema. Eres libre. Disfrútalo. No. Esa no es la doctrina del Evangelio. Eso no es el Evangelio. El Evangelio no apela a tu carnalidad. No apela a darle rienda suelta a los deseos más oscuros de tu corazón. Si tú estás en esta situación peligrosa, lo peor que te puede pasar, escuche bien, lo peor que te puede pasar es ponerte al lado de una persona que exacerbe tu maldad. Lo peor que te puede pasar es colocarte al lado de una persona que te diga: no, estás bien, dale, estás perfecto, no hay nada malo contigo. Eso es un juicio de Dios. George Whitefield, en uno de sus más hermosos sermones que se llama El método de la gracia, Whitefield cita un pasaje de Jeremías, donde Jeremías habla con el pueblo de Israel y dice: ustedes curan con liviandad la herida de mi pueblo. Ustedes curan con liviandad la herida de mi pueblo. Ustedes dicen paz, paz, y no hay paz. ¿Qué es curar la herida con liviandad? Es como que si usted tuviese una llaga podrida en su mano y todos los días le echara aceite y le pasara un algodón por encimita. ¿Qué está sucediendo debajo de esa herida? Está la corrupción, está la descomposición. ¿Qué necesita? Necesita que alguien venga y remueva esa corrupción. Eso es curar las heridas con liviandad. Entonces, ¿qué sucede? Acab está herido, destruido por el pecado. Tiene una mujer que le está diciendo: está todo bien. Es más, sigue haciéndolo mal. Quiero que piense en otro rey. Quiero que piense en otro rey que tenía todo el poder y que se rebela contra la palabra de Dios. Y durante un año estaba muy callado. Domingo tras domingo estaba cantando. Bueno, no existía eso domingo, estaba el día de sábado. Pero él estaba cantando ahí: te alabo, Señor, levantando las manos. ¿Y Dios a quién envió? Dios envió un profeta tipo Jezabel. Dios envía un profeta tipo Jezabel para decirle a David: David, no te preocupes, Dios te ama. No. Yo quiero que comprenda esto. Lo peor que le puede pasar a usted, que si está pecando deliberadamente, es encontrarse con un mensaje que le dice: está todo bien, no se preocupe, tranquilo, Dios te ama, Dios quiere tu corazón. Dios envió ¿a quién? A Natán. Y Natán se acerca a David y le dice: tú eres ese hombre, tú eres el hombre que merece el juicio de Dios, tú eres el hombre que merece ser castigado y cortado por la espada de la justicia de Dios. ¿Qué hizo David? Rasgó sus vestiduras y se arrepintió. ¿Comprende usted entonces que cuando Cristo trata con su pecado es un acto puro de misericordia? ¿Comprende que cuando la predicación del Evangelio está hablando a tu corazón es un acto puro de la gracia y de la misericordia de Dios sobre ti? ¿Qué está sucediendo en esta iglesia? Más o menos podemos saber lo que está pasando. Esta iglesia está tolerando un falso evangelio. El falso evangelio de la comodidad. Ya sabemos cuál es el contexto, qué es lo que ellos tienen que enfrentar. Si ellos no son parte del gremio, se quedan sin plata, sin negocio, sin mercadería.
sin emprendimiento. ¿Qué está diciendo esta mujer? ¿O cuáles son las enseñanzas de este grupito de Jezabel? Pueden involucrarse en las fiestas paganas, pueden involucrarse en los gremios y sacrificar a los ídolos. Total, un ídolo nada es, no les va a pasar nada, chiquillos. Pueden seguir haciendo negocios sucios, pueden seguir recibiendo plata de los políticos. Sigamos recibiendo ofrendas pervertidas, sigamos recibiendo ofrendas de perro porque no nos va a pasar nada. No, Cristo se levanta contra eso. Cristo detesta eso. ¿Y saben qué? Es lo que yo veo en este país. Iglesias que son sustentadas por platas sucias. Iglesias que son levantadas. Ministerios que son levantados por platas de empresarios que les roban hasta el alma a hombres y mujeres, como usted, como yo. Pero no, es para el Señor. Así que como es para el Señor, ya está santificado. Cristo se levanta contra eso. Cristo no tolera la idolatría. No lo tolera. No tolera este falso mensaje de que podemos convivir perfectamente con el mundo y nada nos va a pasar. No, hermano, no, hermana. Usted y yo somos enemigos del mundo. Ser enemigo del mundo no significa ser una anacoreta. Una anacoreta era alguien que se apartaba del mundo y se iba a vivir a las cuevas. Nosotros no somos anacoretas, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estudiamos, trabajamos, servimos en el mundo, pero servimos a un reino superior a esto que usted y yo puede ver en esta tierra. Nuestra lealtad está con el Señor Jesucristo. Esto estaba pasando con esta iglesia. ¿Se da cuenta que no estamos hablando de cosas simples? Estamos hablando de un gran problema. Quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Esta iglesia estaba pasando la pobreza? ¿Por qué? ¿Por qué no estaban pasando pobreza económica como Esmirna, por ejemplo? Porque ya habían cedido, ya habían transado. Más de algún hermanito ahí se había metido a una orgía con tal de tener su negocio próspero. Qué fuerte cuando Cristo nos llama al discipulado. Qué fuerte cuando Cristo nos dice: aquel que no deja padre, madre, hijo, mujer, hogar por mí, no es digno de mí. Volvamos al texto, Apocalipsis capítulo 2. ¿Cómo sabemos que Jezabel no es una profeta de Dios? ¿O esta enseñanza no procede del espíritu de la profecía? ¿Cómo lo sabemos? Primero, porque no se somete a la enseñanza de los apóstoles. Recuerden lo que sucedió en el concilio de Jerusalén. En el concilio de Jerusalén los apóstoles enseñaron, ¿qué cosa? Que los gentiles debían apartarse de la fornicación, es decir, la impureza, la inmoralidad sexual. Debían apartarse de la comida de los ídolos. ¿Qué está haciendo esta falsa enseñanza? Contradice la enseñanza de los apóstoles. Contradecir las enseñanzas de los apóstoles es contradecir la palabra de Dios. Contradecir las enseñanzas de los apóstoles es ir en contra del Evangelio. Sin embargo, también la Biblia nos habla de otra mujer de Tiatira. ¿Quién era? Hechos capítulo 16 nos habla de una mujer que venía también de esta localidad y que también era empresaria. Se llamaba Lidia. Y ella tenía una pyme de telas. Y aquí vemos a una verdadera mujer que sabe lo que hace. En vez de resistir las enseñanzas de los apóstoles, esta mujer, impactada por el Evangelio, abre su corazón a la predicación del Evangelio y le dice a Pablo: Pablo, ¿quieres levantar una iglesia? Aquí está mi casa y aquí está toda mi plata. Dale. Sin embargo, esta otra mujer resiste la enseñanza apostólica. Pienso en lo segundo. ¿Esta falsa enseñanza viene de afuera de la iglesia? No. Esta falsa enseñanza es como un lobo que está rondando la iglesia, que está merodeando la iglesia. No.
esta falsa enseñanza está dentro de la iglesia. Se está levantando en medio de la iglesia. ¿Y cómo los pastores, cómo los líderes de la iglesia están tratando con esta falsa enseñanza? No, tranquilo hermanos, vamos a orar. Hay veces, queridos hermanos, cuando debemos ser misericordiosos y hay otras veces cuando no debemos ser tolerantes con el pecado y con las falsas enseñanzas. Yo pienso en los líderes de esta iglesia, dijeron, tranquilos, sí, oremos, llevémonos a oración, bañémonos con misericordia, atendámonos con gracia. No se puede tratar con cuidado, Satanás. No se puede tratar con cuidado el pecado, porque el pecado te va a matar. Si coqueteas con el pecado te va a matar. No se puede tolerar lo que Dios aborrece. ¿Qué enseña la doctrina de Jezabel? Dos cosas muy importantes. Número uno, así como Jezabel le enseñó a Acab a obtener riquezas injustas, porque eso fue lo que logró Acab, apoderándose de lo que no le pertenecía. Así también ese espíritu de Jezabel está en medio de la iglesia hoy. Iglesias que son sustentadas con platas corruptas. Iglesias que le dicen a sus miembros, haz lo que quieras con tal de que mantengas al Señor en tu corazón. No, hermano, Cristo te llamó ¿a qué? A dejar el mundo. Cristo te llamó a ser luz. ¿Se da cuenta que este es un tema delicado? Supongamos que usted está en un trabajo y en ese trabajo se le pide tener ciertas concesiones con la inmoralidad. ¿Cuál es su deber? ¿Cuál es su deber? Decir que no. Ay, bueno, es tu nombre, Señor. ¿Cuál es su deber? Su lealtad es con Cristo y con su reino. ¿Por qué razón? Porque tarde o temprano los reinos de esta tierra van a desaparecer. Y así como cantábamos, tu reino no pasará. Y usted se va a encontrar con el rey cara a cara. El rey tiene una espada, el rey tiene pies como bronce bruñido, el rey tiene ojos de fuego. Él es un rey guerrero, él es un rey que no tolera la ambigüedad. Entonces la doctrina de Jezabel está enseñando a estos cristianos que pueden ser ricos, pueden ser emprendedores, no importa que trancen algunas cosas que, entre comillas, ellos pensaban que no eran importantes, pero sí son importantes. Sí son importantes. Lo segundo de esta doctrina de Jezabel es que permite también la inmoralidad sexual. Lo primero, las riquezas injustas, el poder corrupto, y lo segundo, la inmoralidad sexual. Y esto es un tema súper sensible dentro de las iglesias. Porque cuando tú comienzas a hablar de esto, inmediatamente surgen algunas antenitas y dicen, ¡oh, eso es legalismo, pastor! No, compadre, eso no es legalismo. Esto es evangelio, esto es Biblia. Usted está bajo un pacto, y si usted quebranta el pacto, está bajo las sanciones del pacto. ¿Me entiende? Yo puedo decir y estar de acuerdo con usted que sí, muchos de los que están presentes aquí han hecho las cosas mal, hemos hecho las cosas mal o han empezado de atrás para adelante y que por la misericordia de Dios hemos comenzado una nueva vida. Maravilloso, perfecto. Si hay alguien que está coqueteando con el pecado, esa persona debe saber que es un enemigo de Dios. Debe saber que es un enemigo de Dios. Debe saber que no puede tolerar lo que Dios aborrece. No puede tolerar esa falsa enseñanza. Porque esa falsa enseñanza te va a matar. ¿Qué dice el texto? Escuche bien. Tengo pocas cosas contra ti. Toleras a esa mujer que se dice profetiza, enseñe y seduzca. La palabra seducir, en griego, la palabra seducir se usa también, ¿sabe para qué? Para anzuelo. ¿Conoce los anzuelos? Los que uno usa para pescar. ¿Sabe por qué a los peces les gusta tanto los anzuelos? Porque son brillosos. Los peces ven el destello de los anzuelos y se lo tragan completito. Jezabel está seduciendo al pueblo de Dios. Aquí voy a usar una frase que me encanta de Chuck Ellul. Él decía, para la gente que no sabe leer, los letreros son maravillosos. Para la gente que no sabe leer, los letreros de luces son maravillosos. ¿Por qué? Cuando tú no tienes discernimiento,
las luces, las actividades, lo pomposo, te cautiva. Pero ya sabemos que Cristo ve más allá de lo pomposo, la actividad. Él puede ver lo malo en medio de lo bueno. Así que nosotros podemos tener grandes actividades, podemos estar creciendo en el amor, en la perseverancia de la fe, pero si hay en medio nuestro inmoralidad, estamos bajo el juicio de Dios. Pastor, entonces nos va a echar de la iglesia. ¡No! ¿Cuál es el mensaje? Arrepiéntete, vuelve a Cristo, abrázate de su gracia, abrázate de su misericordia, corre hacia Él, porque Él está dispuesto a perdonar. ¿Cuál es la sentencia sobre esta iglesia? Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero que no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Entiendan que está hablando acá de un simbolismo, porque el término fornicación se refiere a la inmoralidad y se refiere también a la relación con el culto pagano. Y así como se explica el simbolismo, se enseña que, así como estos hombres, así como estos discípulos están siguiendo esta misma falsa enseñanza y no quieren arrepentirse, el texto original dice, los voy a tirar a todos en cama, los voy a postrar a todos. No podemos ser tolerantes donde la palabra de Dios ordena intolerancia. No podemos llamar a lo malo bueno. No, si todo es permitido. No. De repente yo escucho esto y me hace ruido. Es que el mundo se va a acercar a nuestras iglesias cuando el mundo se dé cuenta que somos iguales que ellos. No somos iguales que ellos. Porque usted opera un principio de vida distinto. Sí, va al mismo colegio, va a los mismos trabajos, va al mismo supermercado, está bajo el mismo gobierno, pero en usted hay una esperanza distinta, hay un deseo distinto, hay un amor distinto, hay una pasión distinta, hay una fe que vence al mundo. Hay una diferencia. No somos iguales. Sí, es un pecador, yo soy un pecador, somos pecadores. Pero somos pecadores que han sido llamados a la gracia, al arrepentimiento. Y andamos en novedad de vida. Lo terrible de esto es que en esta iglesia se enseñaba algo como las profundidades de Satanás. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque Pablo en 1 Corintios capítulo 2 dice que el Espíritu a nosotros nos revela ¿qué cosa? Las cosas profundas y secretas de Dios. Esta falsa enseñanza prenóstica dentro de la iglesia de Tiatira estaba enseñando que aquellos que sabían más de la gracia, aquellos iluminados, podían darse ciertas licencias. ¿Les suena conocido ese mensaje? Peligroso. Yo de repente escucho a personas decir esto. No, pero es que yo estoy firme en mi libertad cristiana, así que me puedo dar cualquier tipo de licencia. Cuidado con eso. Porque esas eran las famosas profundidades de Satanás que la iglesia en Tiatira estaba experimentando. ¿A qué se refería esto? A lo siguiente. Primero, más práctica del pecado, más gracia. Entonces, ¿qué estaba instaurado en esta iglesia? Practiquemos el pecado, comamos con la idolatría, forniquemos con el mundo, relacionémonos con el culto pagano, total, ya somos salvos. Lo que hacemos con el cuerpo nos daña el espíritu. Finalmente, el caos se instaura en la congregación. La doctrina de Jezabel es seductora, porque apela a tus deseos. Y en una iglesia
es terrible, porque puede destruirla. ¿Se da cuenta que usted necesita discernimiento? Es fácil discernir lo bueno de lo malo, pero otra cosa es discernir lo malo en lo bueno. Y eso es lo que Cristo hace con esta iglesia. Sí, maravilloso, yo veo sus obras, yo veo su esfuerzo, pero ustedes están tolerando algo que yo jamás voy a tolerar. Con esto usted debiese sentirse animado. Y usted me dice, pastor, pero ¿cómo me puedo sentir animado con esto si prácticamente me está dando la impresión de que yo voy a ser eliminado? No. Hay un mensaje en común para las 7 iglesias. Siempre se le está diciendo, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Al que venciere se sentará conmigo. El que venciere tendrá vestiduras blancas. El que venciere se sentará en mi trono. Al que venciere le daré a comer del maná escondido y una piedrecita blanca con su nombre nuevo. Al que venciere le daré parte conmigo en el gobierno de las naciones. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Recuerde esto, cada vez que Dios demanda algo de ti, Él ya lo ha provisto. Eso debiese animarte. Porque Dios conoce tu flaqueza. Dios conoce tu debilidad. Dios conoce que te cuesta. Dios conoce tu falta de paciencia. Dios conoce tu falta de fe. Dios conoce tu falta de gozo. Pero cuando el Señor te dice, ten gozo, ten ánimo, ten paciencia, el Dios de misericordia ya lo ha enviado. Eso debiese animarnos. Así que si hay algo que el Señor te está pidiendo, confía ya, porque Él lo proveerá. Esta fue la experiencia de nuestro padre Abraham. Papito, llevamos el fuego, llevamos la madera, pero ¿dónde está el cordero? ¿Cuál fue la respuesta del santo Abraham? Dios proveerá. Cuando Dios te salvó, cuando Dios te redimió, proveyó todo para ti. Amén. ¿Se da cuenta, hermano? O sea, pastor, ¿yo puedo vivir en esta vida una vida de obediencia y fidelidad? Sí. Eso no significa perfección. Ojo, la perfección nunca la alcanzaremos en esta tierra. Jamás. Jamás. La perfección va a ser en nuestro estado de gloria. Pero sí en esta tierra yo puedo vivir en obediencia y en fidelidad. Porque cuando Dios demanda de ti temor, gozo, alegría, perseverancia, fe, Él lo ha dado. Él ya lo ha provisto. De otra manera, el cristianismo sería imposible. ¿Se da cuenta entonces quiénes son los que vencen? ¿Qué es lo que son los que resisten a este tipo de enseñanza? Justo ahora en Santiago hay un falso profeta. Un falso profeta que está con sus famosas noches de gloria. Y ahí está toda la gente llenando el estadio para escuchar al falso profeta. Pero ¿sabe qué? También hay falsa profecía, aún en las iglesias presbiterianas. Porque cuando nosotros callamos el mal, somos falsos profetas. Porque cuando nosotros callamos la perversión, la corrupción, somos falsos profetas. Cuando la iglesia le abre las puertas a la política para ser sustentada por la política, cuando la iglesia le abre las puertas a los empresarios corruptos para que dé sus diezmos y sus ofrendas, y el pastor para tener más plata en los bolsillos, cae el mensaje del Evangelio, está aceptando la doctrina de Jezabel. Esta iglesia tenía dos caminos: o morirse pobre como las ratas, o ceder a la doctrina de Jezabel y ser eliminados. Y usted puede decir, pero en esa encrucijada pareciera que no hay esperanza. Déjame llevarte al Antiguo Testamento. Hay un hombre que estaba en la misma encrucijada. Jezabel había metido preso a todos los profetas y había barrido prácticamente con todo el culto al Señor.
Y Dios levanta un hombre en medio de las montañas, casi un bárbaro, nadie lo conocía quién era. Tenía un aspecto rústico, comía miel, andaba vestido de piel camello, tosco para hablar. Y Dios le dice: ande y profetiza, cierra los cielos. Y cuando Elías desafía a los profetas de Baal, profetas que estaban al servicio, ¿sabe de quién? De Jezabel. Cuando los desafía y les dice: hoy vamos a desafiar, hoy vamos a probar quién es el Señor, y el Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Y en ese monte Carmelo, Dios respondió, Dios respaldó a su iglesia. Su iglesia nunca va a quedar desamparada. Elías es una imagen de la iglesia. Cuando usted elige por el Señor, Dios te va a respaldar siempre. Dios nunca te va a abandonar. Pero también vemos la depresión de Elías. Señor, yo solo he quedado. Oh, pobrecito. Nos encanta a nosotros utilizar. Mira, Señor, qué fiel soy, aquí estoy. ¿Cuál es la respuesta de Dios? No, Elías. Me he reservado a 7,000 que no han doblado su rodilla. Y ojo con esto. Porque pertenecer al culto de Baal, en el tiempo de Jezabel y de Acab, significaba enriquecerte. Significaba estar aliado a los poderosos. Significaba tener el futuro asegurado. Significaba tener posesiones, significaba tener poder e influencia. ¿Y qué pasaba con los fieles profetas del Señor? Para ellos significaba la persecución, la pobreza, el descrédito, el ser vetados de todo. Y por eso encontramos que había una mujer, esposa del profeta, que el profeta había muerto y estaba pasando hambre. Y creo que es uno de los cuadros más conmovedores de la Escritura, porque llega Elías ahí y se encuentra con esta mujer. Le habían preparado una comida, ¿para qué? Para ella morir con su hijo. Después de esa comida, adiós. Sin embargo, ¿cuál es la voz del profeta? Prepara al Señor primero y después para ti. ¿Entiendes? Dios nunca va a desamparar a su iglesia cuando su iglesia desea serle fiel. Dios nunca te va a desamparar. Dios nunca te va a desamparar. Quizás el día de mañana tengas que enfrentar una situación difícil en tu trabajo, en tu universidad. Si escoges por Dios, nunca te va a desamparar. Las puertas nunca se van a cerrar. Las puertas siempre van a estar abiertas. Sé fiel, se les dice en esta promesa. Pero vosotros, digo, no impondré otra carga. Ahora, ¿qué se les dice a ellos? Pero lo que tengan, reténganlo. Reténganlo. ¿Qué se les ordena a ellos? Es muy claro. Tienen que retener lo que han recibido. ¿Qué ha recibido usted? ¿Cómo retiene usted? En medio de esta serie de sermones, no sirve de nada que usted domingo tras domingo diga: ¡oh, qué lindo! ¡oh, qué consolador! ¡oh, qué hermoso! No, la bendición del libro de Apocalipsis está para los que oyen, para los que escuchan y para los que hacen la palabra de Dios. Debe ponerla en práctica. ¿Cómo usted retiene lo que Dios le ha dado? Aférrese a la Escritura. Vuelva a las Escrituras. Vuelva a la lectura sistemática de la palabra. Los jefes de hogar, volvamos a la Escritura. Abramos la Escritura en nuestro hogar. Tengamos cultos en nuestros hogares. Lea la Escritura al momento de almorzar. Lea la Escritura al momento de tomar once. Vuelvan a la palabra. ¿Sabe por qué? Para cuando se levante alguien que diga: el Señor me dijo, usted diga: yo ya me había hablado. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia este día. Dios me reveló algo. Ah, ¿sí? ¿Qué te reveló? Dios no dice eso en su palabra. A los que vencen, ¿qué se les promete? ¿Qué se les promete a los que vencen? Dice el texto: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones,
y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. ¿Qué se le está dando a los que vencen aquí? ¿Qué se les promete? Autoridad. Eso significa tener parte en el reino de Dios. Si usted se deja someter por las presiones, los poderes de este mundo, usted no tendrá parte en el reino de Dios. Cuando usted se enfrente a un hombre tirano, cuando usted sea tentado a la corrupción, al robo, al proceder con falta de ética, elija la integridad. Sea íntegro hasta el fin. Elija la integridad. Sea íntegro hasta el fin. Yo creo que todos ustedes somos testigos de lo que pasó esta semana. Si tú me esposas, te vas a joder a todo Chile. El mismo corazón de Penta, Cabal, Soquinich y compañía. El mismo corazón corrupto.